Es una teoría extraña que obsesiona a los hombres el hecho de que la voluntad humana es más poderosa que Elohim y que no importa cuál sea la voluntad de Elohim para sus criaturas, el hombre finalmente puede destruirla. Es una muestra más de la evidente raíz de pecado que está en el interior del hombre, sea la soberbia. Es una hipótesis curiosa que afirma que aunque el Ruach HaKodesh busca llevar a todos los hombres a Mashiach, dado que Elohim ama a toda la humanidad y quiere salvar a todos los hombres, aún así el Elohim omnisciente se ha encerrado en un rincón, ¿sí? Ya que la voluntad de Elohim está limitada por la voluntad del hombre. Y el Ruach omnipotente puede ser resistido por el hombre finito si el hombre lo decide de esa manera. Tal razonamiento defectuoso realmente resalta otra omnipotencia que debido a que desconcierta, ¿no es cierto?, a la omnipotencia y al amor de Elohim y lo frustra, es muy superior. El hombre no lo hará de manera tal que como él no va a obedecer, Elohim no puede. Lo que hace que esta noción sea tan trágica es que deifica al hombre y lo eleva a un nivel de divinidad y alinea a todos los que la abrazan esta noción con el mismo pecado que causó la caída al principio. Los hombres que creen que pueden decidir aceptar o rechazar, aun cuando muchos oren agradeciendo ser de los que aceptan, lo cual equivale a una oración fariseo versus publicano, ¿no es cierto?, en la cual agradecen estar entre los del lado bueno, aun cuando oren a su propio creador, siempre son idólatras en sí mismos, además de ignorantes del hecho de que el primer pecado cometido por el hombre tuvo sus raíces en el deseo justamente de tener libre albedrío y ser como Elohim. Los humanistas siempre han buscado deificar al hombre y se han jactado de la libertad de su voluntad soberana, y ese deseo de la carne se transparenta en muchos creyentes carnales. Tal vez sean creyentes, tal vez sean salvos, pero ciertamente no son sumisos ni obedientes y sufrirán pérdidas si se mantienen en esa postura. La serpiente subió al escenario con la audaz pregunta en cuanto a la autoridad de Elohim. ¿Cómo fue que dijo Elohim que no comieran de todo árbol del huerto? Esto está en Bereshit 3, ¿no es cierto? Esa fue la astuta pregunta de Hasatán, y si la palabra de Elohim hubiera estado morando ricamente en el corazón de Javá, su respuesta podría haber sido directa, simple y concluyente. Si levantar un cuestionamiento cuando Elohim ya ha hablado, ya es una blasfemia, ya es una desobediencia, es poner en duda su palabra. Por lo tanto, la pregunta fue seguida por la mentira. Ciertamente no morirán, dijo, ¿no? Pero la tentación para inducir a Javá a desobedecer el mandato de Elohim se expresó en este argumento. Sabe Elohim que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Yahweh, conociendo el bien y el mal, dice Bereshit 3:5. Serán como dioses, ¿no es cierto? Este es el mismo mensaje que esgrime como bandera el defensor de un poder inexistente, ¿sí? En su vida el poder de tener una libre elección, ¿sí? Ser como Yahweh, tener el poder de poder decidir. Por lo tanto, la doctrina del libre albedrío fue engendrada por Hasatán en el hermoso jardín del Edén y su fruto fue la caída. Y la mentira tiene el poder y el derecho de elegir y la mentira todavía se predica, ¿no es cierto?, desde el púlpito de las congregaciones apóstatas en todo el mundo. La mentira de que el hombre tiene el poder y el derecho de elegir por sí mismo entre Elohim y Hasatán, entre el pecado y la justicia, entre la redención y el propio camino del hombre, y que esta elección del hombre es definitiva e irrevocable además. El esfuerzo del hombre por el libre albedrío fue su intento de convertirse en Dios, y el hombre ciertamente se convirtió en un Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero se convirtió en un Dios en el reino equivocado, en el reino de una criatura de un reino inferior, porque vemos que al mismo tiempo que Elohim reconoció al hombre como deidad, lean bien lo que dice Yahweh, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, o sea que sí lo alcanzó, ¿sí? En ese mismo momento también lo arrojó del jardín, lo arrojó del reino celestial, lo puso en la tierra para que labrara la tierra de la cual fue formado. Y desde ese día el hombre
ha descubierto para su pesar que definitivamente no tiene libre albedrío. ¿Podemos salir de la Tierra? No. ¿Podemos dejar de hacer las cosas como? No. Él no pudo quedarse en el jardín, él no pudo vestirse a sí mismo, a pesar de que lo intentó, ¿no es cierto? Y su decisión por libre albedrío fue hacerse esas vestiduras, ¿no es cierto?, de hoja de higuera para cubrirse y falló redondamente. Entonces, preguntémonos ahora. ¿Qué es la voluntad humana? ¿Es un agente autodeterminante o a su vez está determinado por algo más? ¿Es soberano o es sirviente? ¿Es la voluntad superior a todas las demás facultades de nuestro ser para que las gobierne o está movida por sus impulsos y sujeta a su placer? El árbol del cual comimos tiene dos cosas, el bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal. No son dos árboles separados. La mayoría de las personas está convencidísima de que los dos árboles eran el del mal y el del bien. Y ellos creen que comieron del bien, todos, ¿no es cierto? Pero el otro árbol es el árbol de la vida. El bien y el mal están los dos metidos en un mismo árbol falso. Un árbol de muerte. Y ese es un gran problema para muchos. Entonces, ¿es la voluntad libre para hacer lo que le plazca o está bajo la necesidad de rendir obediencia a algo fuera de sí mismo? ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del esclavo delante del deseo de su amo? ¿Cuál es la voluntad de cada uno que no consigue evitar cometer esas cosas que desea dejar de cometer? ¿Cuál es esa libertad? Respondemos, la voluntad es la facultad de elección, la causa inmediata de toda acción. La elección implica necesariamente el rechazo de una cosa y la aceptación de otra. Y por supuesto, todo esto tiene que estar aplicado a elecciones morales y no al color de la ropa que me quiero poner. Este tipo de decisiones las tomamos todo el tiempo y hasta cierta medida, como ya dijimos, tenemos libertad de elegir, aunque no siempre y ciertamente no en todo, y no será eternamente. Si la voluntad del esclavo está sometida a la de su amo. Como dio el ejemplo el propio Yeshua, si es el amo el que se ciñe al final del día para servir al esclavo o es el esclavo el que después, aún de haber estado haciendo y trabajando en todas sus tareas, primero debe servir a su amo en la comida y después comer él mismo, aunque tenga hambre y tenga el deseo de comer. Ahora bien, en toda elección, lo positivo y lo negativo deben estar presentes en la mente antes de que pueda haber elección. En todo acto de la voluntad hay una preferencia, el deseo de una cosa en lugar de otra. Donde no hay preferencia, sino completa indiferencia, no hay volición, ciertamente. Querer es elegir, y elegir es decidir entre dos o más alternativas. Pero hay algo que influye en la elección, algo que determina la decisión. Por lo tanto, la voluntad no puede ser soberana porque la sirvienta de ese algo. Entonces no está libre. La voluntad no puede ser tanto soberana como sirvienta al mismo tiempo. No puede ser a la vez causa y efecto. Sin embargo, volvemos al tema de que este arbolito tiene un lado del bien y un lado del mal. Y a nosotros nos parece siempre que esa es la elección que tenemos que hacer. Y sin embargo, no es esa la elección. Nosotros tenemos que elegir, como nos propone el Padre, la muerte o la vida. No hay elección entre el bien y el mal. Esos son inventos humanos apoyados por un Satán que está detrás de todos diciendo y susurrando cosas que a la carne le gusta escuchar. No hay elección para bien y para mal. Hay elección para vida o muerte. Y nosotros en ese sentido, a menos que hayamos sido engendrados de nuevo, no tenemos la libre voluntad de elegir por nosotros mismos en la naturaleza satánica absolutamente nada que tenga que ver con la vida. La elección misma entonces se ve afectada por ciertas consideraciones, está determinada por diversas influencias que se ejercen, ¿no es cierto?, sobre el individuo mismo y por lo tanto esa abolición, esa voluntad es el efecto de estas consideraciones e influencias y si el efecto debe ser su sirviente y si la voluntad es su sirviente entonces no es soberana y si la voluntad no es soberana ciertamente no podemos predicar la libertad absoluta de esa voluntad.
Cada decisión que el hombre ha tomado desde la caída por sí mismo ha reforzado el hecho de que el motor del hombre ahora estaba funcionando con una nueva gasolina, la gasolina satánica. El hombre caído solo tiene el impulso de acción que procede de su fuente interior. El ser humano no se ha creado a sí mismo ni tiene la capacidad de ser su propia fuente de vida. Habiendo rechazado la fuente de vida verdadera, sin embargo, y habiendo optado por la fuente prohibida, recibió lo que le estaba advertido, sí, la fuente de la muerte. Y eso es lo que el hombre consigue producir desde entonces. El hombre no tiene la capacidad de decidir entre bien y mal porque no hay dos hombres en todo el universo que consigan ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y la elección que le determinaría tener libre albedrío tampoco es bien y mal, es vida o muerte. En esa elección él no tiene capacidad de elección. Está esclavizado a muerte y nada más. Entonces, todas las vidas de todos los hombres están siempre en un continuo balanceo entre un punto y otro punto, sin conseguir jamás permanecer en un perfecto equilibrio medio, ¿no es cierto? Porque su fuente es la fuente del mal. La cuestión, como el mismo nombre del árbol lo dice, no es si el hombre puede elegir entre el bien y el mal, asuntos del mismo árbol, sino si que el hecho de que el hombre es completa y absolutamente incapaz de elegir la vida. Habiendo comido de un árbol, puede acercarse a ese árbol. Y entonces sí podrá tener la idea de que elige entre el bien y el mal, que no son lo que Yahweh, los conceptos que Yahweh tiene acerca de esas cosas. No puede, bajo ningún concepto, elegir la vida por sí mismo, a menos que el Padre lo ayude. Al apoyar la omnipotencia de la divinidad del hombre, el cristianismo actual y el judaísmo, muchos mesianismos y otros sismos, sí declaran el hombre toma su decisión, una vez que la toma, Elohim no puede hacer nada al respecto. Qué estupidez descarada. Es cierto que el hombre tiene voluntad, pero mayor es la de aquel que lo creó. Es cierto que el hombre está dotado de poder, pero Elohim es todopoderoso. El hombre no es más que la criatura. Elohim no le dio libertad absoluta. Veamos lo que le dio. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Elohim es el creador, y lo que le dio al hombre fue el dominio sobre las cosas de la tierra, nada más y nada menos, ¿sí? Y el hombre va y pierde ese dominio jugando a la ruleta rusa con la serpiente encima. ¿Qué le queda al hombre sino una soberbia ignorancia con la cual pretende negar lo que ha hecho y lo que ha perdido? Como tantas personas que niegan su mal comportamiento y se niegan a asumir las maldades de su propia carne. Los carnales reaccionan de esta forma. Entonces el hombre perdió el dominio sobre la tierra, se esclavizó a Hasatán, perdió la vida que tenía, la que podía haber alcanzado en total plenitud, sí, que la que alcanzaremos nosotros, y todavía tiene el caradurismo de declararse libre para elegir. Incontables siglos antes de que el hombre viera pelear por primera vez al Elohim fuerte, ¿no? Él ya existía, y antes de que todo el mundo fuera fundado, él hizo sus planes. Y siendo infinito en poder y el hombre solo finito, su propósito y su plan no pueden ser resistidos ni frustrados por las criaturas de sus propias manos. Decir que Mashiach es incapaz de ganarse a los que no están dispuestos es negar que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece. Decir que Mashiach no puede desplegar su poder sin destruir la responsabilidad del hombre es un principio que de la pregunta que se ha planteado, ¿no es cierto? Es una cosa de que se minimiza el poder, ¿no es cierto? Y la divinidad de Elohim. Y realmente él tiene el poder de hacer todas esas cosas.